Continuar con la agenda de esta mañana de hoy, en el foro que nos convoca, es tiempo de darle paso a la entrevista en vivo de casos innovadores en compensación ambiental. Por eso convocamos a nuestros invitados a subir al escenario y los vamos a ir llamando uno a uno para que tomen sus asientos. Orlando Cabrales Segovia, el presidente de Naturgas; Ramón Leal, el director de Azocars; Vanessa Paredes Zúñiga, la directora general de Corpo Urabá; y Franco Alexander Pisa Rondón, el director corporativo de sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Los invitamos para que se acerquen al escenario, tomen sus asientos y nos acompañen en este caso de innovación en compensación ambiental. La conducción de este espacio estará a cargo de Carolina Urrutia Vázquez, la directora de Semana Sostenible, a quien también invitamos para que nos acompañe en el auditorio. Mientras ellos se ubican, ustedes pueden descargar esa aplicación para que sigan participando de manera activa a través de las redes sociales y de nuestra web app Foros Semana para conocer la agenda, preguntas y resolver también cuestionamientos, además conocer las conclusiones de lo que se va desarrollando en este foro. Le damos entonces paso a Carolina para que iniciemos con este espacio. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a ser su moderadora lo que queda del día. Espero no cansarlos mucho, haré lo posible por mantenerlos despiertos. Espero también que hayan disfrutado del refrigerio que tenía sus carbohidratos para que lleguemos sanos y fuertes. Este panel lleva como nombre oficial Casos innovadores en compensación ambiental. Yo tengo una hipótesis y es que por lo general el Estado es malo para innovar. El Estado es malo para poner marcos porque tiene las contralorías, es difícil innovar desde el Estado. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, difícil, no imposible. Pero en términos generales las posibilidades de pensar más allá del ciclo presupuestal anual, de, digamos, librarse de los órganos de control, están más, el pensamiento más innovador normalmente no está en el Estado. Ni tampoco debe estarlo, digamos. Es mi hipótesis, pero ahorita ustedes podrán comentarla. Entonces, con este tema de las compensaciones quedamos ahí como en un problema porque el Estado tiene que poner el manual, ¿cierto? Queremos innovación, pero ahorita me tuvieron que googlear porque no me acordaba ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Queremos innovación, pero queremos asegurarnos de un marco que nos dé transparencia, que no vaya a tener riesgos de corrupción, y sobre todo, como discutíamos ahorita en el refrigerio, que de lo que se asegure no sea de que ante un Estado pobre entre el sector privado a reemplazarlo en cualquier función en la que esté atrasadito, sino que realmente se logren reemplazar los servicios ecosistémicos que se han perdido en el plazo de la actividad económica. Entonces ahí hay como dos límites sobre los cuales tenemos que operar. He oído hoy alternativas muy interesantes. Actualización del POT, que no había oído. Planes de desarrollo con enfoque territorial, no lo había oído. Me preocupa pensar un poco en la garantía de esos servicios ecosistémicos por meternos a hacer labores del Estado. Con esa pequeña introducción sobre mis hipótesis, les voy a dejar a cada uno de ustedes 5 minutos como para hablar de esos casos innovadores en los que ustedes están involucrados o de los que son testigos, si les parece bien. Entonces, vamos a empezar, por una vez le doy privilegio en equidad de género y espero no hacerlo a lo largo de todo el panel. Vanessa Paredes de Corpo Urabá, ¿en qué casos innovadores están ustedes? ¿Qué esperanza hay para la innovación en compensaciones y hasta dónde debe llegar? Bueno, muy buenos días para todos, creo que días todavía. Sí, efectivamente, Carolina, en el Estado y las instituciones del Estado y en especial las instituciones que hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental, pues a veces tenemos la talanquera de que tenemos una norma que a veces nos complica, pero las corporaciones autónomas y de desarrollo sostenible tenemos digamos que ese efecto diferencial, y es que somos autónomos en nuestro territorio y que eso nos permite tener elementos diferenciales y que podemos ser innovadores en el territorio, uniendo esfuerzos y articulando sinergias institucionales entre todas las corporaciones. Pues la muestra está en que se viene trabajando y creo que en las 33 corporaciones del país con proyectos innovadores, llámese como se quieran llamar, para trabajar el tema de compensaciones. En el panel anterior se mostraba una de las experiencias exitosas que hizo Corpocesar, pero nosotros en Antioquia tenemos una experiencia exitosa que venimos replicando en 23 corporaciones que la inició Cornare, que es Banco 2,
con las modificaciones que se requieren para el territorio. El esquema de Banco 2 en el oriente antioqueño no es igualmente aplicado en la región de Urabá, porque Urabá tiene, y la jurisdicción de Corpurabá tiene unas connotaciones que son específicas y características y especiales del territorio. Pues uno es que el 76% del territorio tiene características ambientales de importancia estratégica. Eso limita o condiciona la aplicación de las compensaciones. Pues lo segundo es que 30% de nuestro territorio son comunidades étnicas, y ahí es donde es el llamado para las empresas que deben ejecutar las compensaciones. Pues una empresa que vaya a desarrollar un proyecto en jurisdicción de Corpurabá tiene que tener en cuenta esos limitantes, pero que yo no lo veo como unos limitantes, es una propuesta que debe ser innovadora en el territorio, en la búsqueda de compensaciones efectivas en el territorio, que vayan acorde con la definición, digamos que taxativa de lo que es una compensación, que es resarcir, pero lo que dice la definición es resarcir dándole beneficio a las comunidades. Las compensaciones no pueden ir de espaldas a las comunidades. En la mañana el ministro planteaba varias de las iniciativas que hay. Bosques de paz, bosques de hábitat, Banco 2, ninguna es excluyente de la otra, y trae consigo una serie de elementos innovadores que pueden estar. Creo que hay una de las preguntas donde dice a cómo se articulan otros proyectos. Los otros proyectos se pueden articular fácilmente, y ahorita lo hablaba con Franco pues antes de llegar acá al panel, cómo hacer y cómo las corporaciones podemos incorporar en nuestros planes de acción institucional todos los proyectos a esas compensaciones. Es que no solamente unas compensaciones por pérdidas de biodiversidad, por pérdidas, por levantamiento de vedas, por la compensación de la destinación específica del 1%, sino que es también cómo articular a esas compensaciones proyectos productivos sostenibles, cómo hacer un ordenamiento ambiental del territorio de manera regional y efectiva también en esas regiones, cómo hacer mercados verdes sostenibles y que tengan un sello verde y que se puedan realizar y que le permita a las comunidades en realidad tener una sostenibilidad con el tiempo, que es lo que muchas veces le preocupa a los inversionistas con el tema de Banco 2, la sostenibilidad, cómo lograr hacer ese cambio cultural con nuestros campesinos de que en realidad cuiden el bosque. Pero yo sí creo, soy un poco, digamos que más positiva, yo creo que lo estamos logrando. Con pasos no pequeños, creo que grandes y gigantes hemos logrado, y uno de esos proyectos innovadores para Antioquia y para el país es Banco 2, pero además de los otros que les acabo de mencionar, que no son excluyentes uno de otro. Mi querido doctor Ramón Leal, que tiene una visión nacional de lo local, que es una ventaja muy grande. Usted está en permanente contacto con las corporaciones y sabe lo que está pasando allá, pero tiene esta visión ampliada de todo el país. ¿Se está innovando y se está innovando bien? Carolina, y un saludo pues para todos los asistentes, agradecimiento especial a Foro Semana y a EPM por esta oportunidad. Pues la doctora Vanessa ya abordó bastante de la respuesta en estos temas innovadores. Y un poco si uno respondiera a la pregunta que se le hizo al público en general en el panel anterior, claro, hay dificultades todavía actualmente con la norma, pero como lo decía la doctora Vanessa, las corporaciones autónomas regionales en medio de esas dificultades normativas y de todo el temor natural de los entes de control de ir uno más allá de lo que da la norma, creo que sí han avanzado en unos procesos de innovación. Lo decía la doctora Vanessa, pero en el panel anterior pues Armando de la Drummond nos contaba cómo en el Cesar la corporación con 5 empresas mineras, grandes empresas mineras, hizo todo un proceso que lo que quiero resaltar es que ese proceso sirvió o está sirviendo como piloto para que el ministerio y la ANLA miren cómo sacan este manual de compensación en el que estamos avanzando. Sabemos que existe un manual de compensación desde 2012 aplicable para los proyectos del orden nacional, los que licencia la ANLA, y en este momento ya se está haciendo la modificación del nuevo manual para que tenga aplicación regional, pero ahí destaco que esa experiencia regional sirve de piloto para la reforma que se quiere hacer o la actualización del manual ya
para aplicación también de las autoridades ambientales regionales. El otro ejemplo innovador, pues lo acaba de mencionar y lo mencionó también el ministro y lo mencionó también EPM, es el tema de Banco 2. Como lo decía la doctora Vanessa, nace en Cornare, pero ya se está implementando en 23 corporaciones autónomas regionales. Y ya ese proceso sirvió para que el decreto de pago por servicios ambientales se ajustara a esa nueva realidad y se permitiera dar una salida ahí al tema de compensaciones y que ambientales. ya es un modelo de no tener que comprar predios. Exactamente, sin que satanicemos el tema de compra de predios. Creería yo que eso sigue siendo uno de los posibilidades. Son un recurso claro, finito. antes era casi que el único, y el tema en compensación es nada más el tema de siembra de árboles, o sea, ya creo que el pago por servicios ambientales ya nos da unas alternativas que empiezan a contribuir en el tema de compensaciones, pero así como están estos ejemplos, pues lógicamente el más general es el de Banco 2, que está en 23 corporaciones, pero tenemos ejemplos y simplemente hago esta referencia en el tema Banco 2. Si uno lo mira en Boyacá, no está aplicado solamente a comunidades y a ecosistemas, digamos, boscosos, sino allá lo tenemos implementando con caleros y con alfareros. Y se está aplicando, digamos, ese pago por servicios ambientales para hacer reconversión industrial. Y ayer, ya mirando en este tema de innovación, lo decía también la doctora Vanessa del Ministerio de Minas en el panel anterior, nos contaba que ayer asistimos a un evento en la ANDI, donde la ANDI con Corpo Amazonía, con Parques, con el CINCH, con el Humboldt y con 2 empresas de hidrocarburos presentes en la región, están haciendo todo un plan para lo que es el manejo de la biodiversidad y la conservación en el Putumayo. Y ahí está amarrado el tema de las compensaciones ambientales de esas empresas, y creo yo que además lo innovador en inclusive en estos 3 casos que acabo de mencionar, es que además de las compensaciones legales también hay compensaciones voluntarias, o sea, hay aporte voluntario y responsabilidad social de las empresas que se permite canalizar, digamos, por estos instrumentos. Entonces creo que en el país, y un poco también refuerzo el tema que decía Vanessa, el tema de las corporaciones con el tema de la autonomía a rato se sataniza, pero realmente esa autonomía es la que permite de alguna manera que estos procesos nos permitan de pronto avanzar y poder generar estos pilotos que ya en el caso específico del Cesar y en el caso específico de Cornare con Banco 2 han permitido, digamos, ajustar las normas, y sabemos que el manual de compensaciones está muy ligado, digamos, al tema de la experiencia en Corpo Cesar. Ahorita volvemos al tema de la autonomía, porque a veces a la ANLA y a las corporaciones les cuesta un poco de trabajo ponerse de acuerdo para aprobar planes de compensación. Hay que tocar ese tema. Bueno, tengo a Orlando Cabrales, que es presidente de Naturgas y que tiene una larga trayectoria en el sector energético. ¿Ustedes cómo están viendo las posibilidades de innovar en compensaciones y cómo se logra la innovación positiva? Bueno, gracias Carolina. Yo tengo un ejemplo muy concreto sobre el tema del 1%. El 1%, todos aquí lo conocen, es una inversión forzosa que debe hacer un proyecto cuando requiere licencia ambiental y supone la utilización de agua de fuentes naturales. Y debe invertir el 1% del total de la inversión en recuperación de las cuencas hidrográficas, etcétera, etcétera. Eso es una obligación de la Ley 99, ¿no? Ya llevamos casi 25 años de la Ley 99, y el mismo ministro en su presentación mencionaba que tiene recursos de 1.2 billones de pesos asociados al 1%, ¿no? Es decir, en los últimos 23, 24 años, desde la expedición de la Ley 99, no hemos podido ejecutar ese 1.2 billones de pesos que hablaba el ministro. Y aquí hay un mensaje, y es que muchas veces no es falta de innovación, sino también es falta de ejecución, y el gran reto que tiene el sector privado y el sector público de ejecutar esos recursos que están ahí, Hay un decreto que también menciona el ministro, que se expidió el año pasado en diciembre, que es el decreto 2099, que reglamenta la obligación del 1%. Creo que es un gran avance, y hay un caso ahí de innovación en el sector público que creo que también es posible que se haga en el sector público, y son los famosos acuerdos de conservación. Acuerdos de conservación entre el titular de la licencia, propietario de un predio, ¿no?, a cambio de una contraprestación para el propietario del predio, con unos propósitos de conservación, recuperación,
de proyectos que busquen proteger las cuencas hidrográficas, el recurso hídrico, también los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. ¿Qué es lo bueno de ese decreto? Que esos acuerdos de conservación creo que amplían el alcance que no teníamos antes en la ejecución del 1%. Entonces ya no solamente se habla de aguas arriba de la cuenca hidrográfica, donde las inversiones tenían que estar concentradas ahí, sino también de aguas abajo. Ya no se agota el tema en la compra de tierras, que ya lo hemos mencionado y tampoco hay que satanizarla, pero muchas veces la compra de tierras es un problema para las compañías. Y ya hay casos en los cuales, y tengo una compañía concreta donde ya tiene 400 hectáreas bajo los acuerdos de conservación, donde se le paga a los propietarios una contraprestación de 500.000 pesos por hectárea durante un año, cada año. Esa misma compañía tiene 3.000 hectáreas en propuestas para la ANLA, para que la ANLA lo apruebe y pueda continuar con ese proyecto que no solamente hace referencia al tema de conservación eminentemente, sino también de proyectos productivos, que me parece que es un gran avance. Yo creo que es un gran avance, porque no solamente hay que hablar de conservación en cuanto a preservación de grandes zonas que se vuelvan intocables, sino también de hacerlas productivas y de que los campesinos interioricen en sus procesos la conservación de zonas específicas que estén protegidas bajo este esquema. Eso me parece que es un gran avance, y yo le tengo otro que es de origen privado y que tiene que ver con Naturgas, con el tema del gas, y es el biogás. La sociedad genera unos desperdicios permanentemente, residuos sólidos, orgánicos, desechos orgánicos. Nosotros en Naturgas el año pasado hicimos un proyecto con la CAR para un municipio de Jerusalén, donde a través de un biodigestor con material orgánico de las vacas, hicimos que esa familia, una zona apartada del país, pudiera cocinar con biogás, ¿no? Eso genera biogás que se utiliza para la cocción de alimentos. Eso me parece interesante, mirar el tema del biogás, no solamente desde el punto de vista de cocción de alimentos, sino otros como generación eléctrica y transporte. Inclusive hay países europeos que están muy avanzados en eso. Pero me parece que podría ser interesante cerrar el ciclo biológico en una zona determinada, en una zona campesina, y sobre todo hablando de posconflicto, donde no solamente se proteja parte de la zona y se le compensa al campesino por eso, sino que también le permita utilizar esos residuos que genera permanentemente, no solamente él, sino también sus animales, y poderlos utilizar en proyectos de biogás, que entre otras cosas, al hacerlo así, te va a permitir que no sigan utilizando la leña para cocinar, para calentar el agua, etc. Pero eso no sería en el marco de compensaciones. Yo creo que sí, yo creo que sí, esa es la propuesta. La propuesta nuestra es, y yo sé que hay una compañía que lo está pensando y ya lo ha propuesto, es que inclusive ese tipo de proyectos, que repito, cierran el ciclo biológico, son perfectamente sostenibles y le ayudan a la sostenibilidad de esa zona, de esa tierra determinada para el campesino. Entonces yo sí creo que eso puede ser un esquema innovador que no solamente permite la recuperación y la protección de una zona de bosque determinada, sino que le permite utilizar de una manera sostenible toda su tierra. Estoy llena de preguntas, vamos a ver si alcanzo a hacerlas. Doctor Franco Pisa, mi socio permanente en estos paneles. Ustedes son socio importantísimo de Banco 2 y han estado, digamos, impulsando su aplicación en el país. Por supuesto, por favor, háblame de Banco 2, pero también de otras iniciativas que ustedes están viendo en ese trabajo mano a mano que hacen con sus clientes pieza por pieza para identificar las maneras de mejorar su impacto ambiental y social. Caro, muchas gracias y empezando con la gratitud por la invitación y permitirnos compartir lo que estamos haciendo y lo que venimos también pensando alrededor de este tema tan importante y de tantas oportunidades para el país frente a los retos que estamos afrontando. Como lo dices, imposible en este foro no hablar de Banco 2. Yo claramente creo que cuando uno empieza a hablar de innovaciones, pues empieza a identificar aquí una herramienta muy poderosa que ayudó a resolver y está ayudando a resolver justamente esa
problemática que se genera en el territorio entre el sector privado desarrollando proyectos, la autoridad ambiental y su responsabilidad frente a la protección ecosistémica y la orientación de toma de decisiones en un marco jurídico que es muy claro, y las comunidades que están en ese territorio entre las dos situaciones, entre un marco de protección, entre unos desarrollos productivos y una desconexión frente a una brecha que tenemos entre lo urbano y lo rural, con unos niveles de pobreza, y aquí nos podemos extender de una manera amplia mostrando todas las problemáticas, y esto empieza de una u otra forma a resolver esas dinámicas, poniendo a estos actores a trabajar en conjunto, utilizando claramente la protección ecosistémica. Permítanme ponerlo en este contexto como una excusa para ayudar a generar mejores dinámicas. Creo que la innovación de Banco 2, más allá de otro tema, es que nos puso a pensar de una forma diferente en cómo poder utilizar los recursos, no solamente los recursos naturales, sino todos los recursos, incluyendo los recursos financieros que están alrededor de este componente. Claramente nuestro rol también implica innovar un poco, no solamente pensando en que somos unos despachadores de productos o de créditos, sino entender casos de uso en el que los canales, los productos, los servicios pueden funcionar para resolver problemáticas sociales. Como lo decías, estamos financiando todos los sectores de la economía, dinamizando la infraestructura, dinamizando la construcción, todo lo que requiere de una u otra forma un licenciamiento ambiental, sea del orden nacional o del orden regional, y son nuestros clientes los que están abocados a estos procesos, y entendemos, porque igualmente en las conversaciones con ellos, que esto ha sido un tema muy complejo de manejar. Por otro lado, vemos una ineficiencia significativa en la orientación y utilización de los recursos. No es un tema de dinero. El dinero está ahí y es suficiente para poder empezar a atender los temas. Es que tenemos que ordenarnos de una manera más inteligente para que la orientación de esos recursos responda a orientaciones estratégicas para el país. Lo veíamos en el foro previo, o sea, aquí no me pongan a mí a definir en qué ecosistema tengo que hacer las inversiones. Definamos entre todos dónde están esos ecosistemas estratégicos. Alguien puede pensar eso ya está definido, por un lado están los parques, por otro lado están ecosistemas ya declarados, son esos, hay otros, está la conectividad que nos estaban planteando, pero definamos eso de una manera muy clara. Y lo otro es, si hay una obligatoriedad de compensar es porque hay una orientación de recursos que tendrán que movilizarse hacia ello. ¿Qué estamos viendo más allá de Banco 2? Temas de bancos de hábitat, que implica atraer inversión de manera anticipada para sobre una plataforma de orientación estratégica movilizar desde ya recursos que con las aprobaciones de las autoridades van a orientar compensaciones hacia esos bancos de hábitat. Así no sean ni las mismas hectáreas, ni las mismas especies, ni los mismos sitios. Pero si hay una definición específica, vamos a apostarle al bosque seco tropical, allá estarán las inversiones de manera anticipada, y cuando llegue la inversión en bosque alto andino o el proyecto en bosque alto andino, va a compensar allá. Y esas inversiones empiezan de manera anticipada y eso tiene retornos para inversionistas y se pueden ir movilizando. Es decir, que la primera inversión no necesariamente la va a hacer quien va a desarrollar el proyecto, sino quien tiene los capitales que van a esperar la rentabilidad para poder hacer que eso sea una realidad. ¿Qué más estamos viendo? Unos mecanismos importantes que igualmente están orientando recursos a través de esquemas de bonos verdes, o sea, formas ya de atraer mercado más allá del banco de hábitat, es cómo salgo al mercado a traer los recursos. Y hoy en día bonos verdes es un mercado de 150 billones de dólares para este año, creciendo de una manera importante en atracción de recursos a proyectos que garantizan trazabilidad en términos de impacto ambiental, y qué mejor que un banco de hábitat para ese propósito. También bajo toda la dinámica de la estrategia para la mitigación y adaptación a temas de cambio climático hay unos componentes importantes desde los mercados. Nuestro interés aquí es movilizar al mercado hacia la resolución de este tipo de problemáticas, pero es donde vemos más la sostenibilidad. Y ahí estamos viendo otros que seguramente los estaremos conversando. Los acuerdos voluntarios de conservación también tienen unos componentes importantes. Y también trabajar muy duro en dos etapas que después de garantizar el pago por servicios ambientales tienen que materializarse donde sea que esté llegando, sobre todo si hay familias aquí. Segunda etapa, proyectos productivos, como lo decía Vanessa. Hay que garantizar que el proyecto productivo, partiendo de la protección ecosistémica, va a superar el pago por servicios ambientales. Por eso, si en algún momento el pago no está dentro del esquema, la protección ecosistémica a través de modelos de mercado va a ayudar a que las familias reciban tanto más recursos que los que tiene el esquema. Y la tercera etapa es la conexión con los mercados, porque estas familias pueden tener el proyecto productivo pero no tienen el acceso al mercado. Estamos dinamizando esa conectividad, cadenas de valor inclusiva, acceso a marketplace para personas, comercialización internacional de productos y trabajar muy fuerte en proyectos productivos partiendo de la protección ecosistémica. Muchas gracias, Franco. Vuelvo al tema que había dejado un poco en el aire y es esa necesidad de ponerse de acuerdo las autoridades ambientales, pues ANLA,
con los proyectos grandes, sobre todo cuando llegan con una iniciativa, tienen que después ir al territorio a ponerse de acuerdo con la autoridad ambiental local. Y ahí hay muchas veces como demoras que hacen difícil ejecutar los recursos, como en muchas otras cosas que se relacionan con la complejidad que le ofrece a cualquier sistema la autonomía, que es maravillosa, pero que es compleja. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo se mejoran esos canales de comunicación? Una respuesta es tengamos el portafolio quieto y negociado y entonces demos opciones, pero es así que cuarta la innovación. ¿Cómo lo están viendo? Pues a ver, el primer paso es el diálogo entre las instituciones. Pues por supuesto que los portafolios sirven y es el primer gran paso que se ha dado. Nosotros acabamos de terminar un ejercicio que lo hicimos conjuntamente con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, bueno, Corporadas Continental y Costero, entonces lo hicimos en el marco del CIRAP con las corporaciones costeras y tenemos un portafolio de áreas prioritarias para la conservación y para la inversión de licencias ambientales. Es un trabajo conjunto ya validado con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entonces es un primer paso que logramos hacer, dejando nuestros orgullos territoriales, pero es que en realidad quien conoce y reconoce las realidades y las necesidades del territorio somos las corporaciones, porque somos los que estamos allá, somos los que conocemos los limitantes, esas limitaciones que tiene el territorio, y sin ser regionalista, pero les cuento particularidades, es que hacer compensaciones o hacer un plan de compensaciones para la jurisdicción de Corporada parte del limitante de que el 76% de la tierra es ilegal, no hay títulos, entonces eso requiere innovación desde la planeación del proyecto. El plan de compensaciones… ¿Ustedes tienen la posibilidad de involucrar otras autoridades locales para el tema de saneamiento? ¿Cómo ven ese tema localmente? Porque eso no debe ser solo un obstáculo para esto, debe ser un obstáculo para todo. No, lo trabajamos localmente con las administraciones municipales, venimos trabajando con ese ordenamiento ambiental del territorio de manera regional, por subregiones, porque no es lo mismo una subregión con vista a la costa, a esos 514 kilómetros de costa que tiene Antioquia, y otra cosa muy diferente es ese páramo Urrao que tiene otra forma de relacionarse con el entorno y con los servicios ecosistémicos que se prestan en el territorio. Entonces, una forma de cerrar la brecha y que en realidad ese plan de compensaciones sea efectivo en el territorio y que en realidad sea efectivo para las comunidades, porque en últimas los beneficios son para las comunidades que están en ese territorio. Hay que integrar esas inversiones localmente y regionalmente, que garanticen sostenibilidad de los recursos naturales, llámese con las intervenciones y con los aportes, bien sea voluntarios, obligatorios, de las empresas públicas o privadas, pero que lleguen a integrarse y que no sean esas inversiones atomizadas en el territorio, que era… digamos que lo que hemos venido aprendiendo todas las corporaciones autónomas y de desarrollo sostenible en el país. Sí, cometimos errores en el pasado, pero revisamos esos errores y vamos hacia adelante con un nuevo camino y con un nuevo comienzo. Entonces… Voy a dejar otro tema ahí como para que de postdata, para ver si alcanzamos a volver. Me están quedando muchos, eso quiere decir que está bueno. Esta responsabilidad que está cayendo en el sector ambiental, no solo porque este ministro es el ministro que nos tocó, ahora resulta que nosotros arreglamos todos los problemas con las comunidades. O sea, ustedes tienen que gestionar el interés de cada comunidad. Eso es imposible tener credibilidad cuando somos los responsables de la paz solitos, man. Pues no de la paz, pero no sé, ese es un tema que a mí me preocupa de las corporaciones siendo como los traductores de las necesidades de las comunidades. Doctor Don Ramón. Sí, creo que es un tema bien interesante. Ahí nosotros tenemos una realidad que lo acabo de decir la doctora Vanessa, es que nosotros estamos en el territorio y nosotros, si miramos la institucionalidad en el territorio, somos las únicas entidades del orden nacional que tenemos presencia real y conocemos la región, o las que mejor conocemos la región dentro de la institucionalidad que hay en el territorio. Y ahí creería yo que más que plantearlo como un reto, que es un reto y se puede ver como una gran problemática, digamos, para las corporaciones que de alguna manera sobre las corporaciones recaiga, digamos, toda esta responsabilidad. Lo que invitaríamos nosotros es al mismo gobierno nacional y al mismo sector privado a que vea más bien la oportunidad, procesos de paz que estamos viendo en el territorio en este momento, que se está dando toda la implementación de la paz. Esto que hemos hablado hoy es una gran oportunidad, lo que comentaba el doctor Orlando ahora de la experiencia del biogás, los biodigestores. Estoy seguro
que en el proyecto que nos comentaban de Corpocesar hay un tema ahí de saneamiento y de salud, digamos, que incluye dentro de ese proceso y donde se están trabajando ejercicios a ese nivel. El tema de cocinas eficientes, que también se trabaja, digamos, dentro de ese proceso para disminuir, digamos, y optimizar el uso de la leña. Pero creo que lo importante aquí es llamar la atención sobre la potencialidad que se tiene en la misma institucionalidad que tenemos de esas corporaciones autónomas regionales que están allá en el territorio. Yo ayer resaltaba de ese ejercicio que les comenté de la ANDI en el Putumayo, y lo resalto también en los casos que acabamos de mencionar, tanto de Banco 2 como en el tema de las empresas mineras y Corpocesar, en que ahí hay un factor importante y es que se fundamentó el ejercicio en esa institucionalidad. O sea, las entidades del orden nacional no crean una parainstitucionalidad para trabajar, sino a través de la corporación se convoca, digamos, a todas las entidades del orden regional y pueden, digamos, obtener unos resultados. Creo que la norma sigue siendo inflexible, digamos, y hay necesidad de ajustarla, pero en el relacionamiento, inclusive me meto un poquito en la primera pregunta de la relación con el ANLA, también influye mucho el tema de articulación, y cuando uno ve el tema de articulación es un tema de generar confianza, y creería yo que inclusive, lo tengo que decir, la actual directora de la ANLA le ha dado un giro completo a la relación con el territorio, y en este momento las corporaciones y la ANLA estamos trabajando, creo que en un nivel de articulación muy bueno que nos ha permitido poder darle una mejor respuesta al sector privado. Estoy de acuerdo con eso y me parece muy interesante. Volvamos al ejemplo del biogás y al tema de la flexibilidad y la innovación. Una de las preguntas que teníamos es si medidas o acciones como cambios en tecnologías, conversión hacia tecnologías limpias, acciones para descontaminar o monitoreo de calidad del aire o el agua podrían considerarse como compensaciones. Yo creería que no, pero estoy dispuesta a que me convenzan y al auditorio. Bueno, esa no lo había mencionado, pero fíjate que el tema del biogás, y un poquito sigo con eso, y es, fíjate, según el DANE hay 1.200.000 familias en Colombia, 1.200.000 familias en Colombia que siguen utilizando leña. No, eso es gravísimo y se están muriendo además por enfermedades Por eso, respiratorias, exacto. pero Entonces, y el servicio ecosistémico que estamos tratando de reparar. No, pero fíjate que va atado, es que ese es el punto, esto va atado. 1.200.000 familias en Colombia son casi 5 millones de personas. Entonces, si uno utiliza esto, que es de origen orgánico, ¿no? Esto no es de origen fósil, de origen orgánico, hace que la familia no siga utilizando la leña. Además, hace que la familia proteja un porcentaje importante de su terreno con un bosque, con una recuperación del bosque o preservación del bosque, lo que corresponda. Y adicionalmente, las vacas que tenga o lo que tenga o los desechos que genere puedan ser reutilizados en un proceso, digamos, de cocción de alimentos. El punto mío es, eso cabría perfectamente, creo yo, dentro de un acuerdo de conservación. Ese es el punto. Ahora, yo no sé si Pero debía ya, ser adicional, ¿o no? No, a mí me parece que no debería ser adicional, entre otras cosas porque es que tiene relación, tiene perfecta relación. Entre otras cosas, ustedes saben que los residuos de esos sólidos de las vacas emiten una cantidad de metano que es mucho más contaminante del CO2. Si tú logras reutilizar eso correctamente, pues estás disminuyendo también las emisiones de metano. Y adicionalmente estás mejorando las condiciones de salud del que habita el predio. Entonces, me parece que hace parte de una totalidad que no hay que… ¿Los respiratorios son menores que la leña? Totalmente menores, significativamente menores, porque tú lo que haces es utilizar ese metano para generar el gas para tu estufa, y fíjate que no son proyectos muy costosos, a veces nos enredamos, ¿no? Fíjate que los proyectos no son muy costosos. El proyecto piloto que nosotros hicimos el año pasado en Jerusalén, municipio de Jerusalén, con la CAR en Cundinamarca, costó menos de 2 millones de pesos el biodigestor, menos de 2 millones de pesos. ¿Eso qué permitió? Viabilizar en el mismo municipio 20 más. ¿No? Si uno hace eso y siembra esas semillitas en todos los municipios de Colombia, hablando del tema del posconflicto, de cómo llevar los beneficios de la paz al territorio colombiano, pues me parece que ahí se puede hacer una diferencia. Ahora, no sé, tú mencionabas otros temas que no… Es que a mí el uso de la tecnología para temas ambientales me parece apasionante. Franco, ¿tú opinas que caben compensaciones?
está de mi lado por una vez. El tema es tentador. Como tentador ha sido la orientación del pago por recursos ambientales en un sector público que justamente tiene unos presupuestos ajustados. Hay que ver cómo ha sido finalmente la estructuración del manual y lo complejo cuando cada quien ve en su responsabilidad que los pagos por servicios ambientales son el incremento de su presupuesto. Entonces ya de por sí acotarlo al que es el servicio ambiental que se está dando ha sido un reto. Abrirlo a más espacios sí, es tentador, sigue siendo retador. Somos seres humanos en un ecosistema, hacemos parte de un ecosistema, no somos los reyes del ecosistema, no hacemos parte de un ecosistema y cualquier acción que emprendemos va a afectar para bien o para mal ese ecosistema. Entonces, seguramente, como lo estamos viendo, como lo expresa Orlando, una acción concreta va a reducir un impacto ecosistémico. No necesariamente eso quiere decir que desde ahí se esté generando un servicio ambiental. Seguramente está orientando a que no se esté afectando. Si yo hago economía circular, seguramente voy a necesitar menos materias primas, no voy a necesitar una intensidad minera mucho más grande, entonces va a haber la posibilidad del ecosistema de seguir generando más servicio ambiental porque no logré o porque no materialicé ese impacto. Pero tengo que hilar mucho para llegar hasta allá. Y lo que voy es que hay otras cosas por resolver que sí son inmediatas, que tendríamos que estar de acuerdo a nivel estratégico en el país, de orientar la mayor cantidad de recursos a ese propósito. Y lo interesante del tema es que esa conversación hace 10 años era una ficción. Hoy en día hace parte de la legislación, están los impuestos, es una meta para el país a la vuelta del 2030. O sea, hay otros elementos que ayudan claramente a dinamizar unos puntos de conexión. Hoy en día Banco 2, para volver otra vez al tema de Banco 2, Banco 2 tiene un componente que es certificado y ese componente certificado facilita que para el pago del impuesto al carbono se pueda utilizar como esquema de compensación. Es una forma de utilizar los recursos que provengan de otros esquemas, también un esquema como Banco 2 y fortalecerlo. Lo que te digo, empiezo a no hilar muy delgado y a buscar mucha intervención y un soporte técnico y seguramente académico muy robusto para llegar a decir que eso de una manera muy concreta es, y vuelvo al punto, hay mucho interés en toda esta dinámica que nos llevó a lo que hoy tenemos como legislación, en el cual hay mucha expectativa frente a cómo utilizar esos recursos. Es una pelea ahí interesante, permanente de cómo hago para que Claro, los es que recursos lleguen a mi área y no a otra. Yo lo primero que iba a mencionar es que en el sector ambiental, que vive un poco en la pobreza, cuando uno sabe que hay 1 billón de pesos por ahí guardaditos, hay una cantidad de cosas en que los quisiera gastar, casi que querría la flexibilidad de tener un fondo para fortalecer el SINA, para mejorar los mecanismos de diálogo, pero entonces ahí es la posibilidad de que no podamos restaurar los servicios ecosistémicos que estamos perdiendo. ¿Eso no termina por fortalecer igualmente el pago por servicios ambientales? O sea, el fortalecer el SINA no lo hace. Mira que hay unas adyacencias que se vuelven atractivas. Se puso filosófica la discusión. ¿Qué tanta amplitud creen ustedes que debería quedar en esta nueva versión del manual de compensaciones en este tipo de mecanismos? ¿Qué querríamos ver? ¿Una flexibilidad enorme que permitiera, por ejemplo, hacer fondos para temas de adaptación específicos? ¿Qué tanta flexibilidad querrían ver ustedes como los encargados de después ir al territorio y rendir cuentas y responderle a los entes de control? Empecemos por Ramón. Sí, yo le cuento que las corporaciones autónomas regionales, dentro de otras líneas de política que teníamos antes, como el tema de producción más limpia, veníamos haciendo ese tipo de inversiones, pero con muchas restricciones económicas. Ahorita nombrábamos de pronto el ejercicio de Jerusalén de la CAR. Entonces me acordé de la CAR, muchos conocemos de los que estamos aquí, los que expresan a las corporaciones, un tema como el de labranza mínima y siembra directa, que era un tema de erosión y se hizo todo un proceso que inclusive dentro del ministerio hubo mucha resistencia en su momento hasta que Juan Meyer fue como ministro y conoció el proyecto allá en Checua y logró que se pudiera replicar en varias corporaciones, bajo el contexto de que es un proceso agrícola, pero definitivamente con unos beneficios ambientales muy directos. Lo que estamos ahorita viendo con el tema de compensaciones ambientales y de pago por servicios ambientales es que yo sí estoy convencido que esa flexibilidad se da, porque inclusive los ejercicios pilotos que están dando y los dos en los que nos hemos centrado hoy como ejemplo, simplemente lo de Corpocesar y el ejemplo también de Banco 2 que con Bancolombia y con las 23 corporaciones estamos adelantando, cuando uno mira el beneficiario, el recurso lo recibe como un pago por la conservación y el uso sostenible de un bosque, digamos que es por lo general, pero
en el acompañamiento que le hace la corporación, se viene generando, digamos, que esos recursos los invierta en proyectos que sean sostenibles, como el tema del mejoramiento de su vivienda, el tema de la cocina, puede ir también los temas de biogestor, el tema de poder hacer un bosque dendroenergético para el consumo de la leña, sus cultivos de pancoger cultivados con buenas prácticas ambientales, o sea, ese tipo de inversiones van asociadas al tema. Uno de los problemas que, y ya en Banco 2 lo hemos venido trabajando, es que ahí estamos generando confianza, no solo con el empresario, sino también con todos los usuarios. Y se planteaba el tema de poder garantizar que quien aporta un peso, aseguremos que ese peso le llegue al campesino, ¿no? O al beneficiario del pago por servicios ambientales. Pero en ese concepto estamos de acuerdo en que cuando son compensaciones voluntarias debíamos garantizar eso. Cuando son compensaciones ya de ley, ahí se debería, sí, porque la corporación requiere darle una atención, digamos, y requiere un fortalecimiento institucional para poder responder y garantizar que ese pago por servicios ambientales sí es efectivo en el tiempo. Entonces, ahí estamos mirando cómo en lo que son las compensaciones obligatorias sí se puede tener unos recursos para poder hacerle ese seguimiento y control a ese pago por servicios ambientales. Que eso sí que estamos mal en las corporaciones, ¿no? Presupuesto para seguimiento y control complicado, ¿cierto? Sí, efectivamente, esa es la talanquera, eso es lo que uno quisiera que se subsanara, ¿cierto? El tema de temporalidad, de seguimiento y de verificación eficaz de esas compensaciones y también que pudiéramos, porque la ley, pues digamos que concretando un poco la pregunta anterior, la ley no plantea, digamos que otras alternativas, que tenemos la oportunidad de hacerlos, claro, yo creo que todas las corporaciones lo venimos haciendo y todos hemos buscado la forma de hacerle, digamos que el quite, porque es que además de la implementación de los planes de compensación, las comunidades tienen otra serie de necesidades en el territorio, en la protección de las cuencas, que va mucho más allá de la conservación, de la restauración y de la rehabilitación. Es que también hay un monitoreo de esas cuencas, también hay huertos leñeros y estufas eficientes, biogás, hay una serie de componentes que todo la apunta a un mejoramiento de esas condiciones ecosistémicas, mejoramiento cuando se puede, o recuperación si es que se puede también en algunos sectores. Entonces, eso es lo que quisiéramos, ese es el sueño, pero yo creo que hacia allá vamos caminando. Tengo muy buenas preguntas que vienen a través del web app, sé que algunos no han podido utilizarlo y si acaso por favor manden un papelito por acá y veremos si alcanzamos a hacerlas. Hay una pregunta, volviendo a la compra de predios, que no queremos satanizar, pero que por supuesto tiene sus complejidades en un país en el que la propiedad de la tierra es un lujo que se ve en el futuro. ¿Cómo se puede cumplir con una compensación ambiental a través de la compra de predios si el Estado limita la propiedad a una UAF, que en ciertas regiones es más pequeña que otra? ¿Ustedes han visto ese problema, por ejemplo, en su trabajo, Orlando, Franco? ¿Han visto ejemplos en los que la UAF se convierta en un obstáculo o en un riesgo reputacional para las empresas que en efecto tienen que comprar un montón de hectáreas? Lo que de manera reiterada escuchamos en nuestros clientes y eso lleva a que haya muchas compensaciones represadas, es que nada más considerar el tema de la compra de predios es un tema muy complejo, por lo que implica per se la compra del mismo, por la forma en que empiezan a movilizarse las comunidades cuando saben que esos predios van a ser objeto de compra. Entonces todos sabemos que detrás de eso hay un mercado y hay una mafia que obstaculiza el desarrollo digamos, de muchos de los proyectos, y que también el entregar los predios a las corporaciones implica también unos retos significativos, porque es que ya Vanessa lo decía, es complejo hacer la validación y la verificación, ahora garantizar que el predio lo tengo, no me lo invaden, pago los impuestos, hay una cantidad de temas que están ahí asociados, que es un reto para todo el mundo. Pero claramente, si todo el mundo persigue la tierra y la está buscando es porque igualmente hay un activo que es rico, hay que mirar es bien cómo lo utilizamos de una forma adecuada e inteligente para que esto pueda tener las dinámicas que se requieren. Porque igualmente Julio lo estaba manifestando y es una propuesta permanente desde Parques. A veces uno como que no es el reto que tiene Parques, ¿cierto? Garantice la protección ecosistémica, pero entiéndala como que hay personas ahí, hay parques que se han declarado con la gente adentro y entonces el reto es que un tema de innovación interesante en Banco 2 es que entendió que esto puede ser con la gente,
y que la gente puede proteger. A veces pensamos que la protección ecosistémica es saque a la gente de ahí, sáquela como sea, para que la naturaleza haga lo suyo y no dejemos que nadie entre. Porque cada vez que entramos generamos unos problemas también, es cierto. Pero entonces, ahí hay un tema que hay que repensar el modelo, ponerle temas de innovación al respecto y empezar a movilizarlo. Seguramente bancos de hábitat puede funcionar porque van a necesitar los territorios. Ya si empieza a movilizar recursos de inversión estructurada, con visión de largo plazo y con retorno, ya es una dinámica distinta. Pero hoy en día comprar un predio desarticulado de cualquier estrategia para entregárselo a una autoridad que va a ser un tema complicado manejarlo, eso no es bueno para nadie. Pero fíjate que ahorita con Julia Miranda y con David Arce, que está aquí en la tribuna, se hablaba de eso, y Julia no tenía presente el tema de la UAF, de la limitación de la UAF, y David en la ejecución de algunos proyectos sí está teniendo ese problema. Entonces sí hay un tema que no está claro ahí, hay que resolver. Y la otra cosa que uno pensaría sobre el tema de compra de tierras, y yo estoy de acuerdo, y es que el objetivo muchas veces, si el Estado no es capaz de cuidar adecuadamente esa tierra que tiene ese propósito 100% de conservación, debería buscar un esquema diferente que no desplace a la gente, que de pronto que le permita ciertos procesos productivos, no todos, pero ciertos procesos productivos, que se integre dentro de ese objetivo, digamos, general de conservación, porque no podemos empezar a comprar tierra por todo el país con el propósito teórico que no se va a dar en la práctica, que eso nos pasa muchas veces en Colombia, de que nadie lo va a tocar y que nadie se puede meter. Eso no va a pasar. Entonces tenemos que pensar en otros esquemas donde se permita esa compra de tierra y procesos productivos, inclusive ecoturismo, proyectos de ecoturismo también, que a veces también los satanizamos. Hay que mezclar ese tipo de cosas, porque de lo contrario, plantaciones comerciales, es decir, o plantaciones comerciales en algunos casos. Entonces, pero no podemos pretender que vamos a la mitad del país lo vamos a vetar, digamos, para que solo creamos más conflictos socioambientales. Tengo aquí una solicitud de Vanessa y paso a Franco. No, pero es muy corta, es simplemente que el país está en una construcción colectiva de paz y no podemos pensar en que la paz se construye generando desplazamiento. Y por eso es que, bueno, con Carlos Mario y con las 22 corporaciones restantes nosotros encontramos la salida a no generar ese desplazamiento, a crear un proyecto de paz, que en realidad es Banco 2, porque es que Banco 2, además de no generar desplazamiento, permite la llegada de nuevas personas al territorio y ayudar a cuidar y a crear núcleos de cuidado de las cuencas y del territorio. Entonces no podemos ir pensando que es que el ambiente va de espaldas, digamos que a las necesidades de las comunidades, y algo que es muy simple, es que uno no conserva con hambre, sinceramente, pues así en términos reales, hay que brindarle oportunidades a las comunidades en general para ese cuidado de esa conservación, y que eso lo permite un esquema de pago por servicios ambientales como Banco 2, es que no es excluyente de actividades productivas ni comerciales en el territorio. Hay un tema importantísimo que puede implicar igualmente una innovación significativa en términos de lo productivo, y es nos jactamos mucho de la biodiversidad que tenemos como país, pero creo que tenemos que prestarle mucha más atención a ellos, no solamente en el tema de la protección de la biodiversidad misma, sino cómo utilizar esa biodiversidad como no solamente un atractivo para temas de ecoturismo, sino también para otros temas productivos, otros aspectos de biocomercio. O sea, tenemos un mundo ávido de cosas exóticas, donde productos que se generan en el país están teniendo una recepción impresionante, con costos en esos mercados o con valor de precio de venta de esos mercados que supera 3, 4, 5 veces el valor local aquí puesto en sitio de comercio. O sea, ni siquiera pensemos en la brecha que la logística le ha quitado al campesino, pero entonces ¿cómo conectamos más y desarrollamos? Podemos tener un campo tan rico como la diversidad que tenemos, y me refiero a rico en términos de riqueza económica para familias que lo requieren, pero todo partiendo de la protección ecosistémica. Es que si yo protejo el ecosistema porque empiezo a tener aquí la generación de ingresos, el tema del pago por servicio ambiental empieza a ser un componente que puede seguir estando, porque finalmente el servicio ecosistémico se está generando. La pregunta filosófica de la perpetuidad del pago, en esas discusiones mejor no meternos, pero pensarle sí a que puede ser mucho más el dinero que reciba esa familia a partir de la protección ecosistémica y el aprovechamiento económico de esa protección, que ya supera el tema del pago. Ya lo que hace uno es que migra el pago como el primer incentivo para que la familia coma. Porque es que, como lo dice Carlos Mario de manera reiterada, donde nosotros vemos un bosque, esa familia está viendo la comida del día de mañana o la comida de la noche, o el dinero para pagarle al médico porque hay que llevar al hijo porque está enfermo.
Así es muy difícil, la mesa no está nivelada y hay que nivelarla y esto nos sirve Y para hay- igualar la entrada, ahí hay después crecer. Sí, ahí hay un reto nacional en empezar a ver la naturaleza en pie como riqueza. Eso lo he hablado mucho como con comunidades en el Chocó, por ejemplo, que dicen, no, es que yo veo bosque y veo pobreza. Estar en medio de la naturaleza es ser pobre en este país. Y voltear ese argumento no es fácil. Llegó una pregunta adicional en el app que es, confío, la verdad no vi exactamente a qué horas empecé, confío en que alguien me eche una piedra si se me está acabando el tiempo. ¿Qué tanto conocen las comunidades los casos innovadores y si esos resultados están cumpliendo las expectativas? Quiero sacar un poco el ejemplo de Banco 2, que realmente es excepcional, es lo que llamarían en estadística un outlier, porque tiene un funcionamiento nuevo. En otro tipo de iniciativas innovadoras que no tengan que ver como con compra directa y eso, ¿ustedes creen que las comunidades están desarrollando una confianza, digamos que el esquema de compensaciones puede ser en su beneficio? Empiezo. Bueno, sí, efectivamente nosotros venimos trabajando con las comunidades de la mano y con los desarrolladores y les coloco un ejemplo. ¿Cómo hacer que unas compensaciones ambientales en el territorio, y para el caso de Urabá que tenemos en menos de 60 kilómetros proyectos de 3 puertos, donde 2 de ellos tienen compensaciones por levantamiento de vedas y por sustracción de áreas protegidas, ¿cierto? Entonces, que las compensaciones sean efectivas para esas comunidades que están ahí en el territorio, hay que hacerlo indiscutiblemente de la mano de las comunidades. Llegar a imponer un plan de compensaciones a las comunidades sin haber hecho un diálogo previo con ellos, no va a ser posible. Independientemente, no estoy hablando de consultas previas, estoy hablando de la comunidad en general. Entonces sí, hay que traducir qué es, o sea, hay que integrar a los planes de compensaciones, qué es lo que necesitan en realidad las comunidades, integrándolo a lo que debe ser en términos más ideales, que es compensar esos territorios con servicios ecosistémicos y por pérdida de biodiversidad y por los demás elementos que se requieren para la conservación y para la restauración. Me llegó otra de esas preguntas que a mí nunca se me había ocurrido. ¿Qué opinión tienen sobre el tema de incluir los jardines urbanos como parte de compensaciones por pérdida de biodiversidad? O sea, sí está como muy lejana, ¿no? Yo nunca la había oído. ¿Alguien la había oído? Podría como referirme un poco al caso del área metropolitana. Digamos, el área metropolitana del Valle de la Aburrá ha avanzado en un Banco 2 metropolitano, que es el primer Banco 2 metropolitano del país. Y lo que está buscando justamente es garantizar también esa protección ecosistémica del centro urbano, porque en el centro urbano también se requiere un tema y… Pero son las voluntarias, me imagino, digamos, es inversión. Pero tiene la capacidad responsabilidad. igualmente de poder orientar parte de sus decisiones en lo que implica competencia propia para que el esquema igualmente en temas de compensación reciba recursos y puedan estar orientados. Esos esquemas articulan a las comunidades de una manera distinta frente a los proyectos, frente a la protección de los mismos y va orientando igualmente esquemas que a veces pueden ser más que pagos directamente a uno a una en términos de personas que pueden darse dependiendo dónde está ubicado el tema ecosistémico o proyectos comunitarios que ayuden a resolver el tema de toda la comunidad sin que llegue el dinero a una persona de manera particular. Porque igualmente aquí, y basta pues contraer el ejemplo reiterado de la situación que tenemos en el Valle de la Aburrá frente al tema de calidad del aire, pues requerimos por supuesto garantizar que tenemos un poco más de masa boscosa que ayude a mitigar un poco la problemática, sumado a otras medidas que por supuesto son necesarias porque con eso no se va a resolver, pero es importante empezar a garantizarlo. Entonces, sí hay un servicio ecosistémico en lo urbano y también hay, digamos, una coherencia en poder orientar recursos en ese entorno. No me puedo quedar sin la oportunidad de preguntar en Medellín y hablando de calidad del aire, ¿cómo van los temas de regulación y de poner en práctica el uso más común de gas natural en transporte en Colombia? No tiene nada que ver con compensaciones, pero lo tenemos aquí. Sí, este tema de calidad de aire que nos pega muy fuertemente en todas las ciudades principales y claramente ahí nosotros desde el gremio le estamos haciendo una apuesta muy grande a la utilización del gas natural en el transporte, que en Colombia Cartagena, Transcaribe está utilizando gas en Transcaribe, y está funcionando bastante bien. Medellín ya tiene una experiencia con las 2 troncales que funcionan con gas de Metroplus. Y 2 de las 9 cuencas alimentadoras también están funcionando con gas con muy buenos resultados. Y yo creo que eso es una apuesta que también hay que hacer en Bogotá. Por ejemplo, ahorita Transmilenio está en la puerta de sacar unos pliegos para renovar la flota en fase 1 y fase 2. Y lo que hemos visto, y estos han sido, digamos, estudios independientes de universidades, y es que frente al diésel,
comparado con el gas natural, la mejora desde el punto de vista ambiental es sustancial. Estamos hablando de una reducción de más del 90% de material particulado, más del 90% en óxidos de nitrógeno, reducciones de CO2 entre el 20 y el 30%, tenemos una meta como país del 20% bajo el Acuerdo de París. Ahí claramente tenemos una oportunidad y yo creo que Colombia y las ciudades principales en Colombia debemos movernos, alejarnos más bien del diésel, porque la comparación ambiental es total. Por supuesto, y ahí también somos conscientes, y ahí hay que decirlo, ahí va a haber una penetración también del eléctrico, todavía desde el punto de vista de competitividad económica no está tan clara frente al dedicado de gas, pero también habrá una penetración del eléctrico, pero ahí lo que creemos es que debemos es alejarnos del diésel, más gas, más eléctrico, entre otras cosas. Hay ciudades en el mundo, París, Madrid, que recientemente hicieron una declaración donde dijeron que al año 2025 no iban a utilizar más diésel en la ciudad. Entonces yo creo que hacia allá debemos movernos. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por su participación. Yo quedo feliz, tenemos plata y tenemos ideas. O sea, este es un problema delicioso de solucionar. Debemos ponernos de acuerdo. Faltan los acuerdos. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a nuestros panelistas que hicieron parte de esta entrevista en vivo con sus posturas desde Naturgas, Azucars, desde Corpuravá y también desde el área de sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Carolina, por supuesto, gracias, y en la tarde ella también nos estará acompañando, moderando 2 conversatorios más de la agenda que hacen parte de este foro. Ahora damos paso a la segunda conferencia, las compensaciones ambientales, paradigmas en tránsito. Esta estará a cargo de Germán Corzo, investigador del Instituto Alexander von Humboldt. A él lo invitamos para que nos acompañe y le agradecemos también a todos los que han ido participando a través de las redes sociales para que descarguen nuestra web app Foros Semana y también estén en contacto con nosotros con el numeral compensaciones ambientales en @forossemana y @EPM. Estamos ahí en Twitter. Germán Corzo, le cedo la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias a EPM, muchas gracias al Foro Semana por la oportunidad y sobre todo muchas gracias a tanta gente interesada en este tema. Me he encontrado durante el refrigerio y a la entrada con muchos compañeros en los que hemos venido trabajando y discutiendo desde hace muchos años y alcanza uno a pensar que esto es cierto y un poco también por lo que han mencionado los panelistas anteriores. No estamos hablando de una moda, estamos hablando realmente de un paradigma que está cambiando y tiene esa connotación. Cuando logremos mover el paradigma de que o es conservación o es desarrollo a que puede haber conservación y desarrollo, seguramente empezarán a alinearse los astros necesarios para asegurar que movamos el sistema hacia un lugar justo. Pero ese paradigma esconde muchos otros paradigmas y justamente los panelistas anteriores lo estaban mencionando. De la manera en la que trabajábamos, por ejemplo, en parques nacionales en el siglo pasado, el paradigma imperante era Hardy, la tragedia de los comunes. Y los parques, buena parte de los parques nacionales que en estos momentos están cumpliendo 40 años, algunos un poco más, se crearon en ese modelo. La tragedia de los comunes, que no sé si lo recuerdan, era una parcela en la que había cada vez una parcela comunal en la que, o sea, un área común a la que iban poniendo una vaca cada uno de los dueños hasta que finalmente colapsaba el sistema. Por lo tanto, había que alejar a la gente del uso. Ahora, lo que impera, digamos, el paradigma en tránsito es la gobernanza de los servicios, de los recursos naturales. Armstrong, incluso Elinor Armstrong, se gana un premio Nobel a partir de ese desarrollo. Pero muchos otros paradigmas también funcionan en esa misma medida. La internalización de las externalidades ambientales, eso no existía, también lo mencionaban los panelistas, hace mucho tiempo eso no era ni siquiera pensable, hacía parte de las clases de economía, pero solamente como un caso aislado. Y sin embargo a estos paradigmas, digamos, se les enfrentan una serie de paradojas recurrentes. Pongo solamente una de ellas. Colombia, país megadiverso, aceptado por la comunidad internacional, entre los 10 países con la más alta biodiversidad, seguramente dentro de los 3 que más.
con el 0.7% del territorio y el 10% de la biodiversidad, o sea que más o menos tiene 10 veces lo que tiene cualquier otro país en promedio, pero profundamente desconocida y pues aunque da pena decirlo, lo digo desde el Instituto Humboldt, que es el instituto encargado, entre otros institutos, de conocer de la biodiversidad del país, pero la desconocemos. Un poco este mapa representa en el Sistema de Información de Biodiversidad en dónde está la información de biodiversidad del país, y entonces está asociada a Bogotá, Cali y Medellín, es como los colores más gruesos y más grandes. Y claro, porque es que ahí es donde es barato hacer investigación, esas son las áreas que conocemos, mientras que, no sé, Bichada, Arauca, Guaviare, parecerían tener baja biodiversidad y lo que tienen es profundo desconocimiento, y eso es, digamos, una paradoja con la que tenemos que trabajar. Me pidieron que mencionara, digamos, cuál es la situación del tema de compensaciones en el país, de acuerdo con los vecinos espaciales, digamos, nuestros países vecinos y los vecinos del planeta, pero también con lo histórico que ha venido sucediendo alrededor de compensaciones en el mundo. Pretendería después mostrar brevemente cuáles son los elementos estructurantes y dar una discusión también muy breve, porque la han venido mencionando permanentemente los panelistas, de las compensaciones, y finalmente tratar de dejar como esos retos, sobre todo técnicos, que tenemos alrededor de las compensaciones para que puedan ser elementos de discusión en la tarde. Tal vez la letra es muy pequeña, pero por los colores lo que se pretende mostrar es lo que ha venido pasando alrededor de regulación en compensaciones ambientales. Esto es un trabajo de 2013 que se hace desde el Reino Unido sobre aquellos países que han desarrollado no solamente políticas, sino normatividad alrededor de compensaciones ambientales, y el color más oscuro, este creo que no muestra, el color más oscuro muestra aquellos países que tienen política y legislación, y el color más claro, aquellos que tienen legislación que puede ser asumida en términos de compensaciones ambientales. Los grises donde no hay, y los achurados en el mapa los que están en tránsito. Esto nos deja en una situación, digamos, de bastante ventaja, y no solamente regional, en donde Colombia ya es de alguna manera faro en el tema de compensaciones a nivel latinoamericano, pero a nivel mundial. Los desarrollos que se han tenido son desarrollos consistentemente sólidos, y no lo digo por haber participado en alguno de ellos, sino porque nos lo reconoce la comunidad internacional. Sin embargo, también la información es muy, digamos, inicial. Este es un trabajo de apenas un año antes del anterior, de 2012, desde Europa, desde la OCDE, en donde Colombia no aparece con ninguna de las marcas, las azules en donde hay política y legislación, o la letra M donde hay manuales, etcétera. Entonces, también es un tema todavía no con un desarrollo suficiente como que permita tener certeza en las publicaciones que están saliendo sobre cada tema. Sí, la letra está excesivamente pequeña, creo que hasta yo de aquí cerca no la estoy viendo bien. Pero les cuento, en esta tabla, que también se desarrolla desde la OCDE en 2014, se evalúan cuáles han venido siendo los objetos de conservación más recurrentes alrededor de las compensaciones ambientales. El tema de biodiversidad es relativamente reciente. Lo más desarrollado ha sido hacia humedales. De hecho, todo este tema de compensaciones viene como de una aproximación norteamericana a la conservación de humedales por allá de los años 50. Pero los objetivos son bastante disímiles, incluso en algunos estados australianos es hacia los arbustos de donde come el koala, y en fin, cada uno de los países o de los estados dentro de los países tienen aplicaciones diferentes que todas van confluyendo hacia biodiversidad, pero no de manera, digamos, sincronizada. En el siguiente cuadro se están viendo cuáles son los alcances de las compensaciones. Iniciando con una primera columna que habla de ambiente, y entonces todas están dirigidas al ambiente, pero ese ambiente es como en el contexto también que hablábamos de los servicios ambientales en las décadas pasadas. Todo hace parte de nuestro ambiente, realmente ambiente entendido como medio, como environment.
Entonces, de la lista de países europeos y no europeos, todas las compensaciones estaban dirigidas hacia ambiente, muchas hacia especies y manejo de especies, y en la última columna de los azules es hacia biodiversidad, y como pueden ver, ahí ya sí son pocos los países que tienen aplicación directa a compensar biodiversidad, a entender que las compensaciones no deben, digamos, dirigirse, y tiene que ver mucho con la discusión que proponía Carolina hace un rato sobre hasta dónde, digamos, proyectos de mejoramiento ambiental, de mitigación, de corrección, tienen que ver particularmente con compensar al ambiente por un daño que se ha generado. Las últimas dos columnas hablan de los niveles de avance de dos de los mecanismos principales en el mundo. Uno, las transferencias financieras, que es la última columna que tiene entre amarillos y verdes, y los bancos de compensaciones, que aquí llamamos bancos de hábitat, que normalmente en la traducción oficial se hablan de bancos de mitigación. No son muy desarrollados, en el país los hemos venido discutiendo, para la autoridad ambiental se constituyen en una posibilidad de transferencia de responsabilidades que no quieren, digamos, dejar que prospere esa idea de que se pueda comprar la transferencia de responsabilidad, de entregar la responsabilidad a alguien más. Últimas dos tablas como para dar un contexto del estado de avance del tema de compensaciones ambientales, y entonces ahí, en los tipos de acciones de compensación, la primera, hay una serie de países, europeos y no europeos, y la mayor parte de las X están en desarrollo de procesos de restauración y de rehabilitación. Eso es lo que tradicionalmente ha venido siendo usado dentro de los procesos de compensación a nivel mundial. La creación de áreas protegidas es la tercera columna, que en el tema, en Europa en particular, digamos, es bastante común, no tanto en el resto de países, pero la última columna, bastante poco tratada, es la de preservación, que también tiene cada vez menos aplicaciones, digamos, genera procesos de particular complejidad que terminan no siendo utilizados. Tal vez esta, que es la última tabla, entonces habla de las opciones de monitoreo, y también lo más usado, que es lo que tenemos aquí en Colombia, son las seguimiento y monitoreo a través de reportes que hacen las empresas a la autoridad ambiental. ICAS la llamamos para algunos casos, etcétera, etcétera, y es como la acepción más usada para el seguimiento y el monitoreo. La columna de la mitad está hablando de visitas a campo, que también lo tenemos como uno de los mecanismos en Colombia, y finalmente, y también lo mencionaron los panelistas, hay un tema de, digamos, valoración social de los proyectos de compensación que están en la última columna, y entonces ahí se habla de inspección por parte de la sociedad civil. Bastante poco utilizado, puede ser una buena estrategia, debe tener, digamos, todos estos elementos de compensación, una enorme aceptación por parte de la sociedad civil. Quién sabe si lo pudiésemos llevar hasta ese nivel de que fueran las inspecciones de la sociedad civil las que definieran el avance de los procesos de compensación. Lo han mencionado también los panelistas, de manera que pasaré muy rápidamente por estas siguientes diapositivas, y cuáles son los elementos estructurantes del modelo con el que Colombia se comprometió alrededor de compensaciones ambientales, particularmente de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, porque también en las otras compensaciones que tradicionalmente han sido conocidas como tal, hay mucho de inversión forzosa, en fin, hay una serie de términos que están bastante mezclados. El primero es lo que se conoce en el argot como la jerarquía de la mitigación, y que hacía parte de esa discusión que Carolina mencionaba hace un rato. Si asumimos el impacto como el color amarillo de la primera columna, deben surtirse todos los procesos previos antes de la compensación. La compensación es el último paso que, si se puede eludir, sería lo más aconsejable. Entonces, en color blanco, digamos, está el avoid, prohibir, áreas protegidas, hay cosas que se pueden hacer, hay rondas hídricas, en fin, hay muchas cosas que en el país no se pueden utilizar.
En la siguiente columna entonces está todo lo relacionado con mitigación, tiene que ver con esas buenas prácticas para asegurar que el impacto sea el menor posible mediante tecnología, mediante las aplicaciones que sean necesarias dentro del modelo productivo para disminuir el impacto. Con el color azul y según esta aplicación que utilicé del BIVOP, que es el Foro de Biodiversidad y Negocios, se menciona como restauración, realmente aquí se ha utilizado en el contexto de recuperación, es decir, dentro del mismo lugar donde uno está haciendo las intervenciones puede haber correcciones de la biodiversidad que está dañando, pero están dentro del proyecto, de manera que no generan impacto, porque han sido corregidas al interior del proceso productivo. Y por último, entonces quedan los verdes, que por debajo de la línea son los impactos residuales, y por encima de la línea entonces se supone son las compensaciones. Pero cumplida la jerarquía de la mitigación, lo que se supone es que no hay o no debería haber compensaciones, en tanto podemos tener en todo el resto de la cadena la posibilidad de mitigar, evitar, corregir los impactos ambientales. Y de eso se trata, digamos, la aplicación del modelo que se viene utilizando. Otro de los elementos estructurantes es tan, digamos, eslogan como ese que también bueno, primero mencionémoslo, no pérdida de biodiversidad, no net loss. Ese es el principio, pero ese es tan eslogan como decir basura cero, o como decir cero uso hídrico, etcétera, etcétera. Son apenas eslogan políticos porque no hay pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad incluso está asumida desde el Convenio de Diversidad Biológica. Edward Wilson, por ejemplo, menciona que el 99.9% de las especies que alguna vez poblaron el planeta ya no están, son extinciones, y las extinciones son pérdida de biodiversidad, pero también son naturales. Entonces hay que entender que es un ideal al que quisiéramos llegar, pero que no es real. Esta no pérdida neta, entonces se trata de que la inversión debe ser puesta en donde está haciéndose el impacto, de manera que podamos tener muy controlado la línea cero y asegurar que con la inversión no hubo pérdida de biodiversidad. Es un poco el principio entonces de la adicionalidad, de asegurar que la inversión generó resultados que de no haber habido la inversión no hubieran existido. Se ponen algunos datos sobre pérdida de biodiversidad actual, por ejemplo, en el mapamundi que está allí, con colores rojos, digamos colores calientes, se muestra procesos de deforestación y con colores verdes proceso de forestación. Seguimos siendo un país que pierde biodiversidad a través de procesos de deforestación, no tan graves como otros países, pero sigue sucediendo. Y en las gráficas se muestran para aves en el primer caso, para mamíferos y para herpetos tal vez en el último, las pérdidas que han tenido en Australia alrededor de procesos productivos. Incluso en producciones recientes de documentación, a partir justamente de análisis, de metaanálisis de muchos procesos de compensación a partir de restauración, se está demostrando que incluso 50 años después todavía no hemos logrado recuperar, restaurar composición, estructura y función que se pretendía restaurar. Realmente hay pérdida de biodiversidad, lo que tiene que ser es controlada, lo que tiene que ser es entendida en medio de la resiliencia del ecosistema, tiene que ser un concepto más amplio y conservar de todas maneras el enunciado de no pérdida neta como un ideal que debe ser intentado al menos. Otro elemento que se ha mencionado permanentemente aquí son los ecosistemas equivalentes. Entonces, con ecosistemas equivalentes, pongo el ejemplo de la tundra, si hay bajo, digamos, proceso de compensaciones mundial, una inversión en Alaska en uso de gas, podría inclusive ser ejecutado en Kamchatka, al otro lado, en la tundra ártica de todas maneras. Y eso es más o menos lo que funciona en el país. Entonces, el mismo tipo de ecosistema es el que recibe los recursos de compensación. El mismo tipo de ecosistema empieza a hacer, digamos, otra serie de preguntas. Tenemos un mapa de ecosistemas de escala 1:500.000 y un manual de compensaciones de 2012 adecuado a la escala 1:500.000. Pero los planes de manejo
y los planes de actuación en el territorio están a escalas de 1 a 10.000 o superiores. Y entre esas escalas hay mundos de diferencia, son dimensiones totalmente diferentes y el supuesto es que podemos entonces subir desde el helicóptero hasta el satélite y lo mismo bajar desde el satélite al helicóptero o hasta la escalera para poder tener acceso al territorio y poder hacer esas abstracciones que son puramente de modelos mentales, no corresponden a ninguna realidad. En el actual proceso estamos tratando de asegurar que haya unas escalas intermedias suficientemente sólidas que nos asegure hablar de ecosistemas con certeza. Pero recuerden lo que mencionaba en una de las diapositivas anteriores alrededor de la falta de conocimiento que tenemos en el territorio. Y el resultado finalmente es que toca tomar decisiones en ambientes de alta incertidumbre. Esa es la situación. Vamos a ir mejorando seguramente mapas, cartografía, información sobre la biodiversidad, etcétera, pero tenemos que asumir que hay todavía un desbalance entre esas escalas. Sobre los ecosistemas equivalentes también hay una discusión que hemos venido planteando y que en uno de los paneles anteriores también se preveía, y es que tanto se puede dejar abierta la puerta alrededor de las compensaciones ambientales en otro tipo de ecosistema. Básicamente, en las discusiones previas al manual se hablaba entonces de la ley del talión, era ojo por ojo, diente por diente, de un tipo de ecosistema a otro tipo de ecosistema. Pero si lo piensan bien, un poco lo que sucede entonces es que no habría jamás recursos para operarse el cerebro, operarse el corazón o algo mientras estemos trabajando solamente ojo por ojo, diente por diente. Y eso puede ser un poco lo que sucede entonces en ambientes marinos, en donde las áreas productoras, que son corales, fanerógamas marinas, manglares, no pueden ser utilizadas en procesos productivos. Por lo tanto, todos los recursos estarían siendo puestos en fondos lodosos, en la columna de aire, etcétera, etcétera, que es tal vez donde se requiera menos inversión. Eso más o menos sucede también aquí con páramos, pero abrir la puerta totalmente nos deja sin posibilidad de asegurar que sea compensatoria la inversión, que efectivamente vaya a la biodiversidad que fue afectada. Entonces, el tamaño de la abertura de la puerta, digamos, es un tema de constante discusión, de análisis científico, porque sí debe haber algún nivel de apertura, digamos, a los ecosistemas equivalentes. También hablaban esta mañana sobre los factores de compensación. Hemos mirado muchos otros, en este momento justamente estamos revisando con el Ministerio de Ambiente, con ANLA, con ONGs que han estado trabajando este tema como TNC, hasta dónde podemos seguir entendiendo que estos sean los factores de compensación más adecuados. La representatividad evidentemente hablaría de que a menor ecosistemas que tengan menor representatividad deberían estar con más altos factores de compensación, porque falta todavía conservar mucho de ellos. Pero si también es cierto que tenemos áreas protegidas que no están suficientemente saneadas, por ejemplo, entonces tal vez la representatividad ya no esté diciendo lo que pretenderíamos decir, porque el supuesto es que tenemos representatividad en el sistema de áreas protegidas porque tenemos certeza sobre que su conservación está asegurada, tal vez no lo sea tanto. Y luego, entre los factores también hay unos juegos que son puros, o sea, evidentemente de mercado, como que altas tasas de cambio, que también generan más alto factor de compensación, suceden sobre ecosistemas que tienen remanentes altos, básicamente porque hay más que cortar, mientras que áreas que tienen remanentes bajos tienen más bajas tasas de transformación, caso del bosque seco, que casi no hay ninguna remanencia y casi tampoco hay muy poca pérdida. Entonces terminan siendo factores que al juntarse se eliminan. Estamos haciendo discusiones, estamos mirando mapas, estamos tratando de proporcionar la mejor información disponible sobre este tema. Luego suceden otras dificultades ya no asociadas con esos elementos estructurantes, sino me parece más como con temas de orden psicológico en las instituciones y en las personas, en las sociedades. Uno de ellos son como el tipo de inercias mentales asociadas a la reforestación. Y también se mencionó esta mañana en
buena parte de los panelistas. Reforestación es lo que venía en la ley, es lo que sabemos hacer, es lo que la autoridad pide, es lo que las empresas hacen y sobre todo son lo que las consultoras ofrecen, las empresas consultoras que hacen, que pretenden cambiarse el chip, pero como lo decíamos al principio, no es un cambio de chip tan simple, sino que es un cambio de paradigma y los cambios de paradigma suceden en las generaciones, no suceden en las personas, casi que lo que esperaríamos es que las siguientes generaciones puedan asumir el chip de manera natural. Entonces hay unas inercias asociadas a la reforestación, que cuando se les cambia la película, que ya no es de reforestar, sino de restaurar biodiversidad, pues pucha, ya es otra cosa, eso cuesta diferente, eso ya no tengo la gente, es otra cosa. Pero también tiene que ver mucho con esos cambios paradigmáticos, y es la normatividad. En este momento es una normatividad que tiene mucho más de hermenéutica que de doctrina, de casos, digamos, que son los que componen la doctrina, exitosos para tener un camino suficientemente sólido. La hermenéutica, mientras tanto, habla de interpretaciones, y en este momento el manual es objeto de enorme interpretación, lo cual no está mal también, porque miramos hasta dónde, así como qué tanto abrimos la puerta, pensamos permanentemente qué tanto damos opciones de interpretar el manual. Es bueno, de ahí sale justamente lo innovador, está en las posibilidades de dejar abiertas puertas, pero viene entonces el otro tema vinculado con toda esta interpretación, y es el Estado de Derecho versus el Estado de Opinión. Si no tenemos una doctrina suficientemente sólida y lo que nos queda es la interpretación, básicamente todas las actuaciones que tiene que hacer la autoridad, de alguna manera tienen como la espada de Damocles de la opinión encima, diciendo sí o no, y pues conocemos casos en los que la espada de Damocles ha caído y ha cortado de cabeza a gente. Entonces está el manual, que buena parte de ustedes conocen a cabalidad, manual que fue generado desde la autoridad ambiental, pero con enorme participación de la cooperación internacional tanto del Estado, digamos, ahí estuvo participando GTZ, pero también de Nature Conservancy, WWF, Conservación Internacional. Tenemos ese sistema de alertas tempranas, Tremartus, que ha desarrollado CI, bárbaro, casi que en ningún otro país está a acceso público este sistema, que no es solamente para procesos previos a la gestión del proyecto, sino incluso como alarmas tempranas, para conocer costos de transacción que puedan tener los proyectos. Pero también tenemos el mapeo de ecosistemas equivalentes, que se llamó MAFE, y que generó de Nature Conservancy, TNC. Más bárbaro todavía, en escalas adecuadas, diciéndote además cuánto tienes que compensar, en dónde podrías compensar, qué servicios ecosistémicos puedes estar perdiendo. Desarrollos que en pocos países vimos con esos niveles de particularidad. Está en marcha la actualización del manual terrestre, está en marcha el avance del manual de compensaciones acuáticos, está en marcha el avance del manual de compensaciones marinas. En fin, que tenemos un bagaje muy fuerte, muy sólido alrededor de publicaciones, de normas, de ciencia, de técnica. Y a nivel regional se ha venido mencionando, la CRA, por ejemplo, esta diapositiva se presentó hace unos días en Cali sobre avances de compensaciones, y son los aportes que ha venido haciendo GIZ, y entonces CRA, para la Corporación Regional del Atlántico hay un portafolio de áreas de compensación, en Cortolima se está desarrollando, CBC mostró su propia aplicación, Cornare, Corpourabá, incluso con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá se está adaptando el manual para las áreas urbanas. En la tarde vamos a tener una charla alrededor de esto. A nivel regional, y se ha venido mencionando permanentemente, está eso que pasó ayer en Putumayo, pero también hay un ejercicio en el Caribe, Ciudad Caribe, digamos liderado desde Andy, pero con la participación del Instituto Humboldt y parques nacionales, hacia cubrir el corredor entre el Santuario de los Colorados y el Corchal. En el Putumayo, además de lo que se ha mencionado, entonces en donde además está empresas privadas,
Patrimonio Natural tiene un proceso también de evaluación de compensaciones en el piedemonte amazónico caqueteño. Y bueno, esto que ha sido mencionado permanentemente, que es la firma ayer de 5 instituciones y 2 empresas para el primer acuerdo de biodiversidad y desarrollo en el Putumayo. Ayer mismo, un poquito antes de esta hora, se estaba haciendo esto. Están los bancos de hábitat, el ministro lo mencionó como una muy buena aproximación. Se han desarrollado publicaciones alrededor de cómo funcionan esos bancos de hábitat y de mitigación en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, y cuáles son las particularidades de los bancos de hábitat entonces en Colombia. Y se menciona eso que dijo el ministro Murillo esta mañana alrededor del primer banco de hábitat en el Meta, que aunque todavía no tiene inversiones, ya tiene, digamos, las líneas bases definidas para poder arrancar con el proceso de evaluación de compensaciones. Como publicaciones mencionar, y justamente ahorita mientras salíamos al refrigerio, esta era la publicación liderada desde WCS, con el apoyo de Fundepúblico y el Fondo de Acción sobre Mercados Ambientales y financiación de MacArthur Foundation, que justamente viene con una nueva publicación. Están por allá, los pueden ubicar todavía, pueden tener todavía algunas publicaciones que trajeron salidas de la semana pasada alrededor del significado de los mercados ambientales y particularmente en el tema de compensaciones. Iniciativas de Naciones Unidas alrededor de Biodiversity Finance Initiative, que estamos haciendo con el Instituto Humboldt y ANDI, evaluando particularmente lo que tiene que ver con compensaciones lineales. CIFOR está a punto de publicar una evaluación de largo plazo de lo que han significado las restauraciones en los procesos de compensación. Eso lo está haciendo con el Instituto Humboldt y CIFOR, hace un par de años, con Promigas estableció un portafolio de compensaciones entre San Mateo y Mamonal, esto es en Sucre, y se estuvo evaluando con las autoridades regionales, ambientales, y se estuvo, digamos, tratando de formular procedimientos que pudiesen acompañar y dar un buen soporte a la brecha. Esto es lo que me avisaba del tiempo. Ya está. A la brecha entre lo que es la aproximación de ciencia y lo que es la aplicación directa de las compensaciones. Actualmente estamos también con la empresa de energía de Bogotá dándole soporte desde el Instituto Humboldt a asesorar en la gestión integral de la biodiversidad, no solamente para el tema de compensaciones, pero sobre todo para el tema de compensaciones. También se mencionó, hay áreas prioritarias para inversiones y compensaciones en Urabá, la directora lo estuvo mencionando hace un ratico, y como estas APIC se han venido desarrollando también en la Orinoquía y hay algunas otras aplicaciones con estas ventajas que se presentan para estos portafolios. Los panelistas también han sido, digamos, han puesto muy en evidencia todos estos beneficios de los portafolios para la inversión en compensaciones ambientales. Sin embargo, y esta es una alusión al Faro de Alejandría, porque nunca encontré foto, imagen de la Biblioteca de Alejandría, de que era lo que pretendíamos se constituyeran todos estos portafolios, toda la mejor información disponible para que en la práctica pudiéramos con esa información tomar las mejores decisiones. Esa era la intención de los portafolios, y no estoy hablando de los portafolios de compensaciones, estoy hablando de los portafolios de identificación de prioridades de conservación en el país, que a partir del año 2000 empezaron a pulular de manera tan particular que, como tenían diversos objetivos, diversas metodologías, diversas escalas, aparecen nuevas iniciativas como el registro de ecosistemas y áreas ambientales, etcétera, etcétera, hacen colapsar esta, digamos, aproximación a la Biblioteca de Alejandría hacia una torre de Babel. Mucha gente diciendo en dónde hacerlo, que cuando se suman, finalmente todos los territorios son disponibles para hacer, en ese caso, identificación de áreas prioritarias. Pero para compensaciones ambientales estamos a puertas de que, si no tenemos líneas suficientemente sólidas, se convierta en otro despelote. Pretendía terminar con estos temas que han sido ya recurrentemente mencionados por los panelistas. Hace falta sincronizar los planes de compensación.
Se debe pasar de portafolios estáticos a sistemas de soporte para la toma de decisiones más dinámicos. Se deben formular mecanismos de evaluación de adicionalidad. Sobre este tema no tenemos ni idea, y no solamente nosotros no tenemos ni idea, sino que el planeta entero no tiene ni idea de cómo demostrar adicionalidad. Y se debe balancear los avances técnicos y normativos, donde creo que hemos sido muy fuertes, con los mecanismos de implementación, donde todavía somos muy débiles. Y con esto, muchas gracias. Discúlpeme, excedí un par de minutos. Hasta luego.